Hoy vamos a desgranar un caso que ha sacudido los cimientos del gobierno español. Hablamos de un escándalo de muy alto nivel, con acusaciones de acoso sexual nada menos que contra Francisco Salazar, un asesor clave del presidente Pedro Sánchez. Es una historia de poder, de silencios y sobre todo de contradicciones. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto desde el primer momento, solo hay que escuchar estas palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Así de rotunda fue su condena, marcando el tono de un debate que no ha hecho más que empezar. Para entender bien todo este lío, lo hemos organizado en 5 puntos clave. Primero, veremos cómo estalla el escándalo. Después, seguiremos la cronología, que es fundamental para entender la polémica. Esto nos llevará a analizar la paradoja feminista que ha destapado el caso. Veremos también las gritas que ha provocado dentro del propio partido y, para terminar, repasaremos las consecuencias y las preguntas que siguen sobre la mesa. Venga, vamos al lío. ¿Quién es exactamente el protagonista de esta historia y por qué todo esto estalla con tantísima fuerza? Pues bien, el epicentro de todo esto es Francisco Salazar. Y ojo, que no estamos hablando de un cualquiera, ¿eh? Era un hombre con muchísimo poder tanto dentro del PSOE como en el propio gobierno. Por eso, cuando varias mujeres que habían trabajado con él lo acusan de acoso, la noticia cae como una auténtica bomba. Pero claro, para entender el impacto real hay que ver qué más estaba pasando en ese momento, porque el caso Salazar no aparece de la nada. Está ya justo cuando el gobierno ya está lidiando con el caso Cerdán y con toda la polémica por los audios del exministro Ábalos. Digamos que fue la tormenta perfecta que dinamitó cualquier intento del partido por dar una imagen de estabilidad. Y aquí es donde el tiempo, el timing, se convierte en algo absolutamente clave. Vamos a ver la cronología de los hechos, porque ahí está el verdadero meollo de toda la controversia. Fijaos bien en las fechas. Todo empieza en julio. Salen las primeras acusaciones y Salazar dimite. Hasta ahí, todo parece rápido. Pero, ¿qué pasa después? Un silencio de meses. Las denunciantes aseguran que nadie del partido las llamó. Y no es hasta diciembre, cuando la prensa vuelve a la carga con nuevos testimonios, que el tema explota de nuevo, obligando al presidente a reaccionar y finalmente llevando el caso a los tribunales por una querella externa. Esos meses de inacción, ahí está la clave de todo. Claro, esta cronología, este silencio de meses, choca de frente con la imagen y los principios que el propio partido dice defender. Y esto nos lleva directamente a la gran paradoja de todo este asunto. Y aquí lo vemos, negro sobre blanco. Por un lado, tienes el discurso oficial, tolerancia cero con el machismo, códigos éticos, pero por otro lado, ¿qué tenemos? La gestión real del caso, un retraso de meses reconocido, dudas sobre si ir a la fiscalía, excusas sobre la falta de recursos. Es un contraste brutal entre lo que se dice y lo que se hace. Y claro, en medio de todo esto resuenan con especial fuerza estas palabras del propio presidente Sánchez dichas tiempo atrás. Una cita que, vista ahora, pone todavía más de relieve esa contradicción de la que hablamos, la distancia que a veces hay entre el discurso público y la acción cuando el problema lo tienes en casa. Como no podía ser de otra manera, toda esta contradicción ha acabado por explotar. Pero por dentro ha abierto una brecha muy visible, un debate interno en el propio partido. La gran pregunta que ha partido en dos al socialismo es muy sencilla, pero muy complicada a la vez. Después de tanto tiempo en silencio, ¿qué se supone que hay que hacer ahora? Vale, aquí tenemos la primera postura, la oficial, la del presidente. El argumento es, cuidado, no podemos llevar esto a la fiscalía por nuestra cuenta porque podríamos poner a las mujeres en el foco, exponerlas públicamente. La idea es, por tanto, proteger su anonimato a través del proceso interno del partido. Pero esa visión choca de lleno con la de otras voces muy importantes del partido, como la de la ex número 2 Adriana Lastra. Su postura es todo lo contrario, nada de esperar. Hay que llevar toda la documentación a la justicia y hay que hacerlo ya. Son dos formas completamente opuestas de entender cómo se debe actuar para proteger a las víctimas y asumir responsabilidades. Así que, con esta división interna tan clara, la situación se queda en una especie de limbo, con unas consecuencias muy palpables y muchísimas preguntas todavía en el aire. Entonces, para que quede claro, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Pues mira, la investigación interna del partido oficialmente sigue su curso, aunque parece que va lenta. Luego, hay un silencio bastante llamativo por parte de los ministros que contrasta con la condena pública de sus compañeras de gabinete. Y quizá, lo más importante, el caso ya no está solo en manos del partido. Hay una querella en la Fiscalía, así que la justicia ya va por su propio camino. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que realmente subyace en todo este caso.
Cuando chocan los protocolos internos, pensados para proteger a las víctimas, con la exigencia pública de transparencia y de rendir cuentas de forma inmediata, ¿qué camino se debe tomar? Una pregunta que, de momento, sigue en el aire.